desplome en los fondos de pensiones. Sí. Estaba mirando el mío y cayó, para muchos, la pérdida todo el año, ¿no? Estamos todos mirando, Claudia, Mauricio, buenos días. Buen día. Nuestros ahorros previsionales en el marco del sistema de pensiones, con esta imposición obligatoria que se reparte, como se sabe, entre 5 multifondos con distintos perfiles de riesgo, desde el más expuesto a los vaivenes internacionales, el caso del A, hasta el más conservador, el caso del E. Todos por parejo durante el mes de septiembre, ninguno se salvó, tuvieron caídas durante el 9º mes del año. Está flotando la amenaza de una recesión mundial. Las presiones inflacionarias también llevaron a los bancos centrales del mundo a subir las tasas de interés e impactaron en el mal desempeño de estos multifondos que, según el boletín de CIEDES y ratificado también por las cifras de la propia Superintendencia de Pensiones, los más riesgosos, el A y el B, cayeron en 2,01 y 2,30% respectivamente. El C, que está intermedio ahí, riesgo moderado, en 2,59%. Y los más conservadores, el D y el E, tuvieron pérdidas de 3,11 y 3,23% cada uno. De acuerdo al análisis de CIEDES, la corporación dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción, que realiza todo este tipo de análisis en materia previsional y laboral, el resultado mensual del A y el B, los más riesgosos, los más expuestos, se explica por la variación de los precios de los instrumentos de renta variable, es decir, los que están invertidos fuera de nuestro país y se exponen a más vaivenes. No olvidemos que a nivel internacional los principales índices mundiales anotaron resultados negativos, siendo esto contrastado parcialmente por el alza del dólar. Vamos a analizar luego el resto de los multifondos, pero la explicación ahora va en voz del gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, en el sentido que en lo que va de 2022, los 5 multifondos anotan el segundo peor rendimiento acumulado para dicho periodo desde el inicio de este sistema, que ya tiene prácticamente 20 años, el de los multifondos de pensiones. Estos malos resultados son el reflejo de lo que está ocurriendo en los mercados financieros y en la economía a nivel global. Hemos visto cómo persiste la incertidumbre por la pandemia y cómo sigue escalando el conflicto entre Rusia y Ucrania y aparentemente está lejos de terminar. Observamos también presiones inflacionarias a nivel global que están llevando a los distintos bancos centrales, especialmente a Estados Unidos, a subir sus tasas de interés, y hemos visto cómo eso afecta las bolsas en el mundo, los distintos indicadores bursátiles, afectando las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero. Sí, y ahí es donde destacan a lo largo del año, Andrés, esas caídas tremendas del 17,5% que experimentaron los fondos A y B en lo que va corrido. O sea, imagínate perder cerca de un 20% de tu fondo. Esto me remonta a la crisis de subprime del 2008-2009, cuando los fondos llegaron a perder como el 40%. Imagínate, la gente que tenía el ahorro toda la vida muchas veces llegó a perder cerca de la mitad de lo que había juntado. La gente que tocó jubilar en ese tiempo. Y entonces, claro, y muchos de ellos tuvieron que entonces postergar la jubilación, esperar que los fondos se recuperaran, porque esas cosas en la economía finalmente van pasando. El mundo no deja de crecer, aunque tenga idas y venidas y cierto altibajos. Finalmente la economía, un poquito por definición y por naturaleza, después se recupera, hay resiliencias en los mercados y repuntan de nuevo las bolsas y suben de precio las acciones y se vuelven a valorizar los fondos. Lo que pasa es que en el intertanto hay que comerse la pérdida y ahí hay que tener mucho ojo con los que se apresuran a cambiarse de fondo. Mucho cuidado. Importante, oye, qué importante ese punto, porque no en ese paso hay más riesgos de seguir perdiendo. Escuchaba un informe ayer decir que es para amortiguar la pérdida. No, pues cambiarse de fondo muchas veces es hacer la pérdida, consolidarla. Es mejor quedarse quieto nomás, ¿no? Sí, son inversiones a largo plazo, no olvidemos, en el caso de las personas en edad activa de trabajo, pero el problema y la interrogante surge ahora con esta pérdida del fondo E. Lo vamos a resumir de la siguiente manera, porque según el boletín de CIEDES, en lo que va de 2022, todos los multifondos tienen resultados negativos de enero a septiembre y el fondo E perdió todo lo ganado durante el año 2022. Y aquí la duda es, ¿qué sucede con las personas que están próximas a pensionarse, que por disposiciones legales deben estar en los fondos más conservadores, pero no tienen otra alternativa donde moverse? Por lo tanto, sus fondos siguen expuestos a estos vaivenes. Conversamos junto al economista de la Universidad de Chile, experto en esta materia, fue miembro de la Comisión Asesora en Pensiones de David Bravo también. El economista José Luis Ruiz sugirió algunas posibilidades frente a este retiro inminente de la vida laboral frente a esta situación. Entonces, en
En este contexto hay dificultades en el mundo que uno espera se vayan superando, y por lo tanto aquí hay que tener cautela, no tomar decisiones prematuras y confiar en que este modelo va a permitir recuperar esas rentabilidades en el mediano plazo. Claro, lo que decía el experto en este sentido era evaluar, y esto es bien complejo caso a caso, por cierto, en las personas, pero la posibilidad de posponer el retiro, nos decía José Luis Ruiz, o esperar la recuperación de los fondos, o bien evaluar métodos o modalidades de pensiones que se ajusten más a una situación económica particular. Está el retiro programado y la renta vitalicia. Y también conversamos con el ex superintendente de pensiones Alejandro Ferreiro, que coincidió que en tiempos turbulentos de la economía hay que poner paños fríos. Recomendó también estar atentos a las alternativas a la hora de pensionarse. En tiempos de dificultad más bien hay que mantener la calma, y la primera recomendación sería para las personas que estén prontas a jubilar, primero saber que por diseño están ubicados en los fondos más conservadores, los menos volátiles. Por tanto, ya hay alguna protección, insuficiente quizás, pero alguna protección dada la naturaleza del fondo en el que están invertidas las personas que transitan hacia la jubilación. Pero lo otro es probablemente esperar, si no es urgente la jubilación, esperar algunos meses hasta que las circunstancias financieras mejoren y entonces poder tomar la jubilación en tiempos en que los fondos estén mostrando mejores resultados. Sí, pues de hecho, a comienzos de año, por lo que recuerdo, Andrés, los fondos incluso de renta variable, los A, B, C, habían tenido buenas rentabilidades, porque el año había arrancado bien cuando ya el mundo empezaba a dejar atrás la pandemia. Lo que pasa es que después, a fines de febrero, vino la guerra y eso perturbó otra vez todo y las economías empezaron a verse afectadas. Bueno, en el marco de esto también cabe señalar o vale la pena apuntar que justamente la reforma anunciada de las pensiones, que se ha venido postergando, contemplaría mecanismos de resguardo, por ejemplo, apostando a que ya al momento de jubilar no solo se esté en el fondo B, sino que las pensiones mismas se insertarían todas en el mecanismo de renta vitalicia más que de retiro programado, porque aquí se dice siempre, mire, los que están a punto de jubilar van a perder su capital. Sí. ¿No? Los jubilados también, pues si los jubilados siguen teniendo su plata, los que están en retiro programado siguen con sus fondos administrados por las AFP, también estando jubilados, y ahí sí que ya no pueden esperar porque ya están jubilados, se les achica el fondo. Entonces cuando viene el recálculo una vez al año de la pensión, probablemente van a tener un recálculo que les va a resultar desfavorable, se les va a achicar la pensión. Con la renta vitalicia eso se resguarda, no hay achique de pensión posible porque justamente así se llama, por eso se llama así, renta vitalicia, una renta que hasta el fin de tus días sigue siendo la misma, en UF, en términos reales. Y lo otro que planteaba Claudia Mauricio de la Superintendencia de Pensiones por ahí por el 2020 era una especie de fondo adicional con la letra F, ¿se acuerdan?, para congelar en cierta manera los fondos de pensiones durante el trámite de la jubilación. Eso es parte de lo que se puede solicitar actualmente. Sí, de hecho. Pero es solo para las personas que ya decidieron, que están haciendo el trámite, frontalmente, tal cual, iniciar su trámite. Claro, cuando uno inicia el trámite te ofrecen la posibilidad. Usted quiere seguir mientras se tramita esto, que puede tomar semanas y te puede demorar de un mes para otro, en fin, en que te salga la pensión. Quiere que sus fondos sigan siendo invertidos y sujetos a los vaivenes del mercado, o los congela. Y tú tienes la opción de congelarlos y asegurarte. Pero así como puedes evitarte una pérdida, te puedes también perder una ganancia. Tal cual. Y por eso es importante darse cuenta también que aquí nadie tiene una bola de cristal respecto a la predicción de lo que va a pasar mañana o pasado en las inversiones a nivel internacional, y que toda decisión se debe hacer lo mejor asesorado posible. Sí, pues el exministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, decía, si tuviera una bola de cristal... Sería Mandrake el mago, decía. No, tendría un hijo de cristal. Bueno, pero claro, hay contexto y todo, pero qué golpe para cada uno de nosotros, de los afiliados, porque en el fondo veníamos con un cierto vuelito, ¿no? Y este es como estrellarse de nuevo.